Existen diversos tipos de discapacidades. Entre las más comunes se encuentran las discapacidades motrices, visuales, mentales y auditivas. Una persona con discapacidad es todo ser humano que padece temporalmente o permanentemente una disminución en sus facultades físicas, mentales o sensoriales, que le impiden realizar una actividad normal. Derechos Humanos Guerrero. Gracias por continuar aquí en Radio y Televisión Derechos Humanos Guerrero. Y bueno, en esta tardecita tan alegre, asoleada, espero que usted la está pasando muy bien, igual que nosotros aquí en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero. Reciba un saludo de todos los que laboramos aquí y desde luego de nuestro presidente, licenciado Juan Alarcón Hernández. Y bueno, pues aquí en el estudio tenemos a una prestigiada cirujana dentista, que es la doctora Itzani Leiva Vázquez. Bienvenida, Itzani. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues la importancia que es la salud y como derecho humano que todos tenemos, la importancia de la higiene bucal, obviamente no solamente estamos hablando de presentación, sino de salud, es muy importante. Entonces, y el día de hoy nos atañe hablar de aquellas personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, el SIDA, el VIH, las personas que son diabéticas, muchas de ellas tendrán el tabú de decir, bueno, yo como soy diabética tengo que tener mucho cuidado y pues obviamente no voy a ir al dentista porque me puede pasar esto, ¿no? También las mujeres embarazadas seguramente también por ahí han de tener un dolor, ya sea de muela, un nervio o algo, un diente, ¿no? O por ejemplo se les hace endodoncia y por ahí se les despega o algo pasa, ¿no? Y temen ir con el dentista porque dicen, no, hasta que me alivie, hasta que nazca el bebé. Entonces vamos a ver todos esos tabús, vamos a ver qué tan cierto es ese temor que tiene la gente, también a las personas que tienen cáncer, que pues obviamente han de tener miedo, ¿verdad? A las agujas, los dientes seguramente dirán, bueno, ¿por qué se me están pudriendo? Vamos a ver las razones, algunas personas, y bueno, pues para eso, Itzani, tú que eres experta, nos vas a hablar de eso. ¿Qué te parece si empezamos por las personas que padecen de VIH? Sí, claro. Esas personas van a tu consultorio, o bien aquellas personas que están en casita y que tienen algún problema con su dentadura. ¿Es bueno ir al dentista teniendo esta enfermedad? Yo me imagino que sí, que nada tiene que ver. Por favor, háblanos de ello. Sí, claro. Mira, la verdad es que qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Porque muchas veces me he tocado con pacientes que de pronto me comentan, oye doctora, ¿sabes qué? Me da pena, pero tengo que preguntarlo. Tengo un hermano que tiene SIDA o que tiene cáncer, o una hermana que está embarazada, y la verdad es que le duele mucho, no sé, la muela o X parte, dice, pero de antemano él siente que no debe acudir. Por ejemplo, en el caso de una persona con VIH, creen que por tener la enfermedad de alguna manera tienen negada, ¿no? Los servicios odontológicos. Y digo, hablo personalmente, ¿no? Yo creo que como dentista, la primer cosa que tenemos presente es que nosotros tenemos que ser éticos en todo. No podemos negarle a alguna persona por una enfermedad sistémica que presente, o en el caso del SIDA, no podemos negarnos a atenderlo. ¿Por qué? Porque finalmente estamos faltando a nuestros principios, ¿no? Y él tiene el derecho a la salud. Claro, claro, o sea, obviamente, tanto por seguridad del paciente como de nosotros, las medidas que tomamos o que se deberían de tomar, pues sí tienen que tener un estricto orden, ¿no? Tanto de higiene como un protocolo a seguir, haciéndole una buena historia clínica en donde nos haga referencia de su enfermedad, de la evolución que tiene, de los síntomas que ha presentado. Pero eso finalmente es parte de nuestro trabajo, ¿no? El hacer una investigación bien para llevar el caso como se debe y evitar que finalmente el paciente
paciente llegue a presentar alguna alteración mayor a la que él tenía. Pero es bueno saber y es bueno decirle a los pacientes que presenten algún tipo de enfermedad como esta, que no tienen negado los servicios, ¿no? Si de alguna manera ustedes llegaran a ir o acudir con algún dentista que al enterarse de antemano los rechace, bueno, creo que no por eso deberían de pensar que todos vamos a hacer eso, ¿no? Yo creo que es parte fundamental de cualquier ser humano recibir atención odontológica y más en casos donde se requiere, ¿no? Creo que es inhumano saber que una persona por tener SIDA, por tener un cáncer, se está muriendo de dolor y que no pueda acudir a consulta, ¿no? Claro. O sea, eso es un tabú. De verdad que es un tabú, porque a estas alturas nosotros debemos de saber las condiciones de los pacientes, la manera en la que evoluciona la enfermedad y las cosas que se deben y no se deben de hacer con cada una de estas enfermedades. Claro, entonces aquellas personas que presentan este VIH, con toda confianza acudir con los doctores, cualquier rama que sea de la salud, ellos tienen la obligación de atenderlos por el simplemente derecho de la salud que tenemos. Y entonces ellos que tienen VIH obviamente tienen un tratamiento especial contigo, no en el sentido de tu trato, no, obviamente no. Me refiero en cuanto al medicamentos y algo así, agujas y demás. Obviamente tú vas a tener tus cuidados. Sí, claro. Obviamente, por ejemplo, en el caso de la asepsia que nosotros tenemos, de la limpieza que tenemos, tanto al momento de esterilizar material como en el consultorio en general, todo tiene que ser en condiciones estériles, tengas o no tengas una enfermedad. ¿Sale? O sea, así es como nosotros trabajamos. Yo, por ejemplo, cada aguja que se abre, la abro enfrente del paciente, porque obviamente son agujas desechables, y en el momento que el paciente se va, son agujas que van y se depositan finalmente en donde tienen que ir ese tipo de desechos. Entonces, en cuanto a los tratamientos, finalmente, pues lo único que se necesita es saber bien el tipo de enfermedad que presenta, porque por ejemplo en el caso de un diabético, ¿no?, que es muy común que los diabéticos dicen, es que tengo los dientes súper aguaditos, ya se me aflojaron. Bueno, es parte del proceso de su enfermedad, de ese deterioro que van teniendo las piezas y que finalmente se les empiezan a aflojar. Entonces de pronto, ¿cuántos diabéticos no van porque dicen, no, si tú me quitas un diente, probablemente no me pare el sangrado, ¿no? Y ahí es donde lo que yo les digo, a ver, si tú eres un diabético que necesitas ir al dentista, lo primero que tienes que ser consciente es que tienes que nivelar tus niveles de glucosa, ¿sale? Mientras seas un paciente controlado, que manejes en los niveles normales, no hay ningún riesgo. Yo puedo quitar las piezas necesarias y obviamente teniendo la precaución de checar que después de cada extracción el sangrado pare y se acabó. O sea, no hay ningún problema, pero de pronto sí se tiene ese temor, ¿no?, de cómo voy al dentista y probablemente me pasa algo. Es una mentira. El sangrado, ¿no? El sangrado ya es es que generalmente se piensa que ellos pueden cierrar rápidamente. Sí, es lo más frecuente. En el caso de los hipertensos, ¿no?, muchas veces el paciente ni siquiera sabe que padece de la presión, pero nosotros como dentistas, desde el momento en que llega el paciente y hacemos un historial clínico, si vemos que hay sospecha o no, de todas maneras es pertinente que a todos los pacientes les tomemos la presión antes de hacerle cualquier cosa. ¿Tú siempre les tomas? Porque a mí no me ha pasado, he ido con dentistas y nadie me ha tomado. ¿Dentista? Se toma la presión y entonces en ese momento y es cuando tú determinas, bueno, si trae los niveles altos, empiezas a preguntar lo que conocemos como anamnesis, esa charla en donde empiezas a investigar. Probablemente el paciente no es consciente de que tiene la enfermedad, pero tú empiezas a preguntar hábitos, si hay antecedentes en familia, si se siente mareado, cosas que finalmente tú conoces que son característicos de ciertas enfermedades. Y entonces en ese momento empiezas a descartar, porque es bien importante. En el caso de un hipertenso, a diferencia de un diabético, que el problema probablemente sea el sangrado, con un hipertenso es la presión arterial. Entonces, ¿en qué manera? Si yo necesito anestesiar al paciente porque le voy a hacer una cirugía, pero el paciente trae niveles altos de la presión arterial, o sé que es un paciente que tiene problemas con la presión, bueno, entonces en ese momento mi prioridad es checar qué tipo de anestésico le voy a colocar, porque la anestesia sí juega un papel muy importante con la presión que pueda presentar el paciente. Entonces son cositas que realmente nosotros como dentistas lo sabemos. Muchas veces el problema es que el paciente no es consciente
de que tiene alguna enfermedad, y ahí es donde se vienen ciertos problemas si es que nosotros no indagamos, si es que nosotros no nos percatamos de que el paciente finalmente sea un paciente sano, al menos en su sistema, ¿no? Entonces es bien pertinente que para todas las personas que están escuchando esto, con toda la confianza del mundo, ¿no?, se los pregunten o no se los pregunten. Si ustedes llegan a un consultorio dental, ustedes llegan y le digan, ¿sabes qué, doctora? Con toda la confianza del mundo, sabiendo que tú no vas a divulgar, porque finalmente nosotros no somos quien para andar hablando de los casos clínicos de nuestros pacientes. Yo soy un paciente con cáncer, yo soy un paciente con SIDA, yo soy un paciente diabético, yo soy un paciente hipertenso, o sea, todas las enfermedades que tengan deberían de ser su carta de presentación, porque en base a eso tiene que ver mucho nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces porque estás rapidito, porque ya tienes paciente, como que se nos olvida de pronto, ¿no?, ser tan específicos con cada paciente, pero si el paciente llega y te lo recuerda y te dice de antemano, yo tengo esto, tú ya sabes perfecto, ¿no?, que cómo debes de darle un seguimiento. Claro, cómo debes de tratar al paciente y el tipo de tratamiento al cual lo vas a exponer, sabiendo que no vas a comprometer en nada su situación física. Y las mujeres embarazadas tienen el temor de que, bueno, durante el embarazo no nos vamos a tomar una pastilla, un medicamento, algo, porque le puede hacer daño al bebé. En este caso del dentista generalmente estamos hablando de agujas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ellas generalmente, yo creo que los dentistas no me ha tocado que receten antibiótico a menos de que haya infección o dolor o algo. Cuando hay una infección, estamos hablando de las personas que están embarazadas, son tratables, está bien ir al dentista. O estarse con el dolor 9 meses, eso es bueno. No, para nada. Repito, no es falta de conocimiento, ¿no? Muchas veces un tabú se trae desde épocas de los abuelos, bisabuelos, y así pasa, ¿no, mamá? Y te dicen, las mujeres embarazadas no van al dentista, o sea, si te duele, pues aguántate hasta que nazca el hijo. Eso es mentira. Entonces, si a una mujer embarazada, vamos a empezar con la anestesia, se le aplicase anestesia de algún tipo de cuidado, obviamente, ¿cómo repercute esa anestesia en el bebé? Bueno, finalmente, sabiendo que una persona embarazada acude al dentista, solamente se le realizarán lo que nosotros conocemos como tratamientos de emergencia. En casos en donde realmente existe dolor, en donde realmente urge reparar algún órgano dentario, es cuando solamente vamos a tener que anestesiar. Ahora, obviamente es muy específico. Habría que ver si la paciente, que generalmente las embarazadas tienden a elevar su presión arterial, veamos cómo andan sus niveles. Si ella maneja niveles normales, que no haya tenido ningún problema durante su embarazo, en la etapa en la que esté con la presión arterial, bueno, entonces ya determinaremos el tipo de anestésico, y obviamente la dosis que se le aplica a la paciente es mínima. O sea, que le va a doler poquito. Sí, o sea, tratamos de ocupar la anestesia lo más poco posible para evitar obviamente alguna alteración, pero generalmente son dosis tan mínimas que no causa ningún problema en el producto, ¿no? Y por ejemplo, doctora, en el caso que mencioné ahorita, que vamos a suponer que trajeron una infección, que tengo entendido que no se le hace el tratamiento de endodoncia o extracción de alguna muela de un diente, por lo mismo, pero ahí entonces ustedes recetan antibióticos. ¿Aquí qué procede con las mujeres que están embarazadas? Bueno, en ese caso, te digo, tiene que ser, me encantaría hablar como para todos en general, pero definitivamente paciente tras paciente es diferente. Entonces, se analiza bien el caso, te repito, por lo general, en el primer trimestre se trata de evitar realizar cualquier tratamiento a la paciente. ¿Sale? O sea, de manera muy local vemos qué se le puede hacer que le ayude a quitar la molestia, pero en el primer trimestre tratamos de no meter mano, ¿sale? En el trimestre en donde hay una estabilidad para esa mamá, hormonalmente hablando, que las hormonas son las que desencadenan todos esos problemas en la mujer, que se aflojen los dientes, que sangren las encías, es el cambio hormonal el que hace que finalmente todo eso ocurra. Entonces, en el segundo trimestre, del cuarto al sexto mes, es donde hay una estabilidad para la mamá, en donde realmente esos pacientes pueden acudir ahora sí y checar si es necesario hacer algún tratamiento urgente. Se hace con todas las medidas necesarias, desde la anestesia, desde la manera en la que se les trabaja, por ejemplo, conforme el embarazo va pasando, nosotros ya no podemos llegar y reclinarla a la paciente como lo hacemos con los demás, ¿sale? ¿Por qué? Porque finalmente
la conexión que existe con el bebé. Vamos a hablarlo así, si yo la reclinara completamente, lo que haríamos es estar cortando como el oxígeno, entonces es imposible. Prácticamente hay pacientes embarazadas en donde se les trabaja sentada, ¿sabe? En donde quien hace todas las piruetas de ver y de asomarse somos nosotros, porque nuestro objetivo es que el bebé esté bien, que la mamá se atienda, pero que obviamente no existe una secuela, una consecuencia que la pague el bebé. Claro. Entonces, todas esas cosas claro que se pueden hacer, pero te repito, no hay otra mejor manera con que se vaya al dentista, en donde se le platique, en donde se le pregunte. O sea, el asesoramiento durante un embarazo con el dentista, si es que se llega a necesitar, tiene que ser urgente. ¿Por qué? Porque muchas veces las pacientes ya van con un dolor tremendo en donde tú dices, híjole, no, tengo que hacer esto, aun cuando si hubieses venido desde un principio lo hubiéramos podido evitar con otras técnicas menos invasivas, sin utilizar la anestesia y demás. Eso está muy bien. Vámonos con la dentista. Doctora Itzani, yo te invito a que vayamos rápidamente a una cápsula informativa y regresemos con esta información tan importante. Claro que sí. Adelante, por favor. Conoce tus derechos humanos. El objetivo principal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero es diseñar e implementar los instrumentos necesarios para promover, salvaguardar y defender los derechos humanos de los guerrerenses y en general de los habitantes y visitantes del Estado, cuando su violación sea responsabilidad de los servidores públicos estatales y municipales. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, por el respeto a la dignidad humana. El bullying. El padecerlo te hace víctima. El realizarlo agresor. El silencio te hace cómplice. No te quedes callado. Denuncia. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos pone a tu disposición el programa para prevenir y combatir el acoso y violencia escolar, bullying. Acude a nuestras oficinas e infórmate. Avenida Juárez, esquina con Carlos Obrón y Parra, en el centro de Chilpancingo. Teléfono 747-49-42000. Y nuestra alada sin costo 01800-710-6628. Derechos Humanos Guerrero. Por una sociedad sin violencia. Amigos, estamos aquí de regreso charlando aquí con la doctora Itzani Leiva. Gracias, Itzani. Y bueno, les recuerdo que nuestro teléfono en el estudio es 47-256-39. Por si usted tiene una duda, un comentario, que aquí estamos con nuestra doctora, pues llámenos, márquenos, o también a través de nuestro chat en el www.derechoshumanosguerrero.tv. Hágalo, por favor. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a la doctora Itzani y ella, pues, obviamente va a disipar todas las dudas que tengamos, ¿no es así, doctora? Y hablando de dudas, seguramente seguimos con las mujeres embarazadas. Ellas, hay un mito, yo lo he escuchado mucho, en el que dicen, híjole, estoy embarazada en determinado mes, tercero, cuarto, sexto, octavo mes, y los dientes están flojos. Eso es muy común de escucharlo. Me voy a quedar sin dientes o chimuela a los 25 o 30 años de edad, porque sabemos que los dientes se desmineralizan, ¿no es así? Sí, claro. ¿Ese es un mito o verdad? Obviamente tiene parte de verdad, pero lo demás es un mito, ¿no? Obviamente la mujer embarazada, por todos los cambios hormonales que pasa durante 9 meses, es muy común que uno de los síntomas más clásicos y comunes que se dan entre las embarazadas en cualquier mes o en cualquier etapa del embarazo es que sangren las encías. ¿Sale? Es muy normal, es por lo mismo de la cantidad tan desmedida de hormonas que existe, que finalmente las encías van a ser las primeras en comprometerse, en donde vamos a tener ese ligero sangrado. Las encías obviamente van a cambiar de color, se van a inflamar, probablemente en algunas ocasiones la forma no sea tan común de como las personas las tenían, y entonces todo eso va a conllevar a que la paciente de inmediato se escandalice, ¿no? O sea, yo no tenía las encías así, no sé qué me está pasando. Lejos de ir al dentista y preguntar, lo único que hacen es empezar a decir, bueno, generalmente cuando me cepillo, en la mañana, en la tarde o a la hora que me cepillo, es cuando más sangrado tengo. Entonces lo primero que dicen, es malo, no lo hago. Error porque lo primero, tenemos que ser conscientes que el sangrado es algo normal. Número 2, el cepillado,
El evitar el cepillado porque creen que es una manera de tener el sangrado es malísimo, porque estamos hablando que estamos cursando por un proceso inflamatorio, ¿sale? En donde finalmente lo que se necesita es de alguna manera de tener una higiene perfecta para evitar que esa placa bacteriana, toda la masilla que dejamos al no cepillarnos, se empiece a meter en la encía y nos produzca ahora sí un problema serio en las encías, que nos va a terminar en una movilidad, ¿no? Entonces, para todas esas personas que evitan, cuando ven esos sangrados espontáneos, de cepillarse porque creen que lo vamos a aumentar, al contrario, en la medida en la que nosotros mejoremos nuestra técnica, y cuando digo mejorar nuestra técnica, no es que se cepille mejor el que más fuerte se cepille, sino el tener una buena técnica, el tener el tiempo adecuado para realizarla. En medida de eso, finalmente nuestras encías van a ceder, ese sangrado va a dejar de aparecer y el color se va a recobrar inmediatamente. Entonces, ahora, cuando las pacientes ya empiezan a presentar, muchas veces no es tanto que se vea, pero sí se siente que al morder sentimos que las muelas como que se nos mueven. No se espanten, es parte de lo mismo. Como existe ese proceso tan inflamatorio, tan intenso, de alguna manera los tejidos, al menos la encía, tiende a hincharse. Al hincharse, finalmente la pieza va a tener un desplazamiento más marcado que normalmente, porque si las personas piensan que nosotros tenemos los dientes fijos, aún estando sanos, están equivocados. Todos nuestros dientes, debido a una estructura de tejido que se llama ligamento periodontal, que es la que se encuentra alrededor de cada diente, ese ligamento nos sirve como de apoyo para evitar que cuando los dientes se muevan, de alguna manera no choquen con el hueso y se lleguen a fracturar. Es una liga que nos sirve y nos permite ese movimiento muy ligero, imperceptible. Quizás muchos digan, a mí no se me mueven. Naturalmente todos los dientes se mueven. Masticamos y los dientes se mueven, ¿sale? Entonces se agudiza un poco con el embarazo por todos estos cambios hormonales que les explico, pero cuando yo digo no se asusten, mientras mantengan una buena higiene, mientras mantengan de alguna manera buenos hábitos, una vez que se normalice ese proceso de las hormonas y demás, los dientes poco a poco van a recobrar su dureza, van a estar en su lugar, siempre y cuando no ocurra otra cosa, ¿sale? No, pues qué bien, amigas, pues ustedes que están viéndonos a través de su computadora, si estás embarazada, si tienes pues esta enfermedad de VIH, cáncer, también inclusive obviamente diabéticos, bueno, pues cualquier enfermedad, ya lo sabemos, tenemos todas las ganas de ir con el dentista, no hay ningún problema, no hay ningún miedo y vamos a mejorar nuestra salud. Sí, claro, ¿Es así? Claro. Doctora Itzani, el tiempo se nos fue, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, estos consejos maravillosos de salud que nos das, la verdad nos das esa confianza para ir contigo. Danos por favor tu dirección y tu teléfono al público para que vaya a verte, por favor. Claro que sí, nosotros nos encontramos en la colonia Indeco, la calle se llama Chilpancingo, número 59, es por donde está el libramiento a Tixla, y el número es 7475 29 98 21. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues Gracias. estos consejos, ojalá le haya servido a usted, haya anotado en casita. Y bueno, antes vamos a mandar un saludo en el chat de la Radio Televisión Derechos Humanos Guerrero. Betty Frías, muchas gracias Betty por estar pendiente de este programa. Betty Frías manda saludos para la doctora Itzani Leiva, ¿la conoces? Sí, claro. Ella te manda saludos, Betty, está muy pendiente de ti. Muchísimas gracias. Y bueno, pues así como Betty, gracias a ustedes que nos están viendo a través de esta vía internet aquí en Radio Televisión Derechos Humanos Guerrero. Yo los invito, doctora, te invito a ti también, para que veamos la programación que continúa aquí en esta radio. Y bueno, pues no dejo de decirles a ustedes que visiten nuestro portal en www.derechoshumanosguerrero.tv. Es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y sobre todo las libertades fundamentales de las personas. Discriminación. Se genera en los usos y prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, muchas veces de manera no consciente.
Discriminar significa seleccionar excluyendo, esto es, dar un trato de inferioridad a personas o grupos sociales, a causa de un origen étnico, religión, edad, género, opiniones o bien preferencias políticas o sexuales. Si has sido víctima de algún tipo de discriminación, llama a nuestros teléfonos y oriéntate 01747 494 2000 y 01800 710 6618. Radio TV Derechos Humanos Guerrero.